¿Está escuchando bien el audio? Sí, claro y preciso. Muy bien. Agradecido con todos ustedes, tanto a los ponentes, que he estado muy atento de la participación de cada uno de ellos en este primer día de conferencias. Muy interesantes sus ponencias. Muy agradecido con el CIDE por esta invitación que me hacen. Y de antemano un agradecimiento a todos y a todas las personas que están presentes en esta segunda Congreso de Derecho Internacional. Eh, Trataré de ser breve, trataré de no aburrirlos tampoco tanto. Entiendo que ya han pasado varios ponentes antes que yo, y procuraré estar también al nivel de mis colegas. La verdad es que las ponencias que ellos han presentado sin duda han sido ponencias de gran relevancia dentro del contexto actual del derecho. Y mi participación, mi intervención versará esta disertación que estaré presentando. Será relacionada con los temas de derecho internacional privado y la función que esta asignatura o esta rama del derecho tiene en esta llamada era de la globalización. Eh, durante siglos el derecho internacional privado ha establecido una función principal en la regulación de las relaciones privadas en el carácter internacional. Este postulado es que se coronaba como una de las grandes ramas dentro del derecho, basaba principalmente sus inicios en la llamada soberanía estatal. Esto que nosotros llamamos como la soberanía estatal es una característica, es un elemento de carácter determinante para la formulación de normas jurídicas y con una aplicación prácticamente territorial. Se establece una norma jurídica, establecemos un aspecto de orden jurídico en un espacio definido, un territorio específico. Y donde en ese territorio específico, en esos espacios territoriales, se desarrollan actos jurídicos. En caso particular, en un caso muy específico, estos actos jurídicos suelen llevarse a cabo en su generalidad entre particulares. Y estos particulares obviamente van a quedar regidos bajo una norma jurídica, bajo una ley. Esta ley o esta norma jurídica territorial pues establece como una llamada ley del foro o ley del fuero, también conocida en su término latino como una lex fori. Entonces, parte del desarrollo que estaremos abordando la tarde del día de hoy, aquí en donde yo me localizo, son apenas las 3 de la tarde, a lo mejor es una hora menos que allá con ustedes y ya otro día totalmente distinto con España. Establecemos entonces esta diferencia, estos puntos de espacio, estos puntos de encuentro. Y realmente el tema que se desarrolla el día de hoy es un tema que es de interés, de actualidad para todos los juristas, para todos los abogados, para todos los litigantes en el área del derecho. Pues es un tema que todos los días, día a día, suena más, día a día estamos más familiarizados y que ahora con el proceso que hemos vivido, esta pandemia por el COVID-19, pues ha hecho y ha generado que la globalización o esta era de la globalización sea más evidente la función que tiene el derecho internacional y principalmente cómo se ha desarrollado esta rama del derecho internacional privado en esta nueva llamada nueva normalidad. Entonces, a pesar de que tenemos todas estas serie de normas jurídicas, a pesar de que tenemos ya leyes establecidas y que cada acto jurídico, cada acción que realiza una persona en cuanto a su esencia como ser humano está vinculada
a normas jurídicas, nos encontramos también en el día a día de que frente a nosotros existen también elementos de tipo extranjero. Es decir, que se encuentran en una coexistiendo, o que se encuentran coexistiendo entre nosotros dos o más ordenamientos jurídicos de distinta naturaleza a la norma local, a la norma de cada uno de nuestros países. Y dentro de esa relación que nosotros hemos fijado, que nosotros hemos establecido en nuestros propios sistemas jurídicos, ha sido necesario, se ha establecido esta necesidad de generar métodos, de generar soluciones que permitan no solo solucionar problemas que surjan en un elemento de tipo local, sino que también permitan solucionar problemas entre personas de distintos países que también realizan actos jurídicos y que la norma aplicable local puede, y muchas veces ocurre, está limitada. Entonces, estos métodos, esta metodología, esta forma de resolver problemas jurídicos internos y extranjeros, los ha tenido que ir desarrollando cada uno de los estados o cada uno de los países en lo particular. Uno de los principales instrumentos que se han establecido o que han estructurado su desarrollo para establecer esta metodología ha sido el derecho internacional. Y en una idea un tanto romanista, podemos dividirlo en estas ramas que son el derecho internacional público y de lo que hablaremos hoy, el derecho internacional privado. En nuestros días, el derecho internacional privado ciertamente se ha vuelto una realidad un tanto divergente, ¿sí? Es decir, lo que en un momento en su génesis, en su creación, se había considerado como parte de una corriente de tipo estatutaria, es decir, derivada de estos grandes estatutos normativos, ha ido evolucionando, ha ido transformándose brutalmente. Y así como muchos otros fenómenos, tanto sociales, políticos, económicos, tecnológicos, el tema propio del derecho y la globalización han sido elementos de gran importancia dentro del desarrollo normativo. La globalización o esta denominada globalización jurídica, o si lo queremos ver desde el ámbito del derecho anglosajón, el llamado global law, son términos muy frecuentemente utilizados dentro de los discursos jurídicos de la actualidad. Y de alguna manera se ha sobreexplotado este principio teórico dentro del derecho internacional privado. A tal grado que los elementos originarios o los elementos que dieron origen a este llamado derecho internacional privado prácticamente han desaparecido o se han ido transformando con el paso del tiempo. La era en la que nos encontramos hoy en día, como refería en principio, pues obviamente promueve estos grandes cambios de los paradigmas. La renovación de instrumentos normativos, como lo hemos estado escuchando por algunos ponentes, el análisis de nuevos modelos que permitan la solución de problemas jurídicos, han sido parte de esta llamada era de la globalización. Y obviamente hay que poner de manifiesto, hay que establecer como una función principal que el derecho internacional, independientemente cuál sea su rubro o su área, ha sido un elemento que ha trabajado en la unificación propia del derecho global. Y esto ha sido cuestión de no solo un trabajo y un esfuerzo, sino de entender, de establecer que hoy en día nos encontramos a 2 décadas de haber entrado a este siglo XXI, a esta era de la globalización, y es importante conocer también la función que ha desempeñado el derecho internacional, sobre todo el derecho internacional privado, es decir, esta relación entre los particulares, frente a los avances tecnológicos, frente a las nuevas reformas políticas, frente a toda esta nueva normalidad y frente a esta nueva estructura social que vivimos en la actualidad.
Pero antes de hablar de la función dentro del término de la globalización o dentro de este concepto denominado globalización, resulta importante establecer cuáles son los orígenes, cuál es el elemento base del derecho internacional privado y tratar sobre ello de establecer una conceptualización, de tratar de establecer una definición, un concepto, una idea de lo que es el derecho internacional privado. Y para poder hablar de ello, para poder establecer esta nueva idea, esta nueva estructura de lo que es hoy en día el derecho internacional, tenemos que regresarnos, tenemos que retroceder a lo que son los antecedentes del derecho internacional privado. Y esos antecedentes del derecho internacional privado datan de la época o del ciclo de aquel entonces de la Edad Media. Principalmente con la llegada de la escuela de los llamados posglosadores, más o menos por el siglo XIII, y antes de esa época existía un amplio número de antecedentes de lo que brindaron o lo que fueron la base fundamental de lo que es hoy conceptos modernos del derecho. Hay tres pilares fundamentales, a pesar de la vasta gama de antecedentes que hay relativos a este concepto del derecho internacional. La gran mayoría de los autores focalizan tres elementos esenciales. Y estos tres elementos esenciales del concepto moderno del derecho internacional privado se fundamentan en lo que es la pluralidad de las leyes, la personalidad de las leyes y el llamado territorialismo de leyes. Estos tres elementos que fueron trabajando, que fueron surgiendo durante esta época de la Edad Media, permitieron ir haciendo un desarrollo inicial de lo que fue este concepto moderno del derecho internacional privado. Y vamos a ir entendiendo, vamos a ir estableciendo cada uno de estos elementos. Les digo, es importante entenderlo para caer finalmente a cuentas la función que tiene hoy en día esta materia. En cuanto al derecho de la pluralidad de las leyes, este origen, de los primeros orígenes del derecho internacional, la pluralidad de leyes suponía que en un momento determinado y dentro de un territorio específico, había la posibilidad de aplicar una ley de entre varias que eran susceptibles de ser aplicables. Es decir, se presentaba un caso concreto y ese caso concreto, el juez, el operador jurídico o quien tuviera a cargo la solución del caso, podía ver que de entre muchas normas existía varias posibilidades de resolver ese caso en concreto, había facilidad de resolverlo. La exigencia aquí de la pluralidad de leyes es que de todas esas normas jurídicas que este ente podía elegir, solo podías elegir una o dos a lo sumo y debía de justificar el por qué excluía a las demás. Entonces, en un primer mecanismo, en un primer momento, la norma jurídica establecía esta posibilidad, este proceso en el que el ente jurídico era capaz de solucionar problemas jurídicos aplicando varias normas jurídicas de una serie de estatutos, de leyes que tenía él a su disposición. ¿Y esto por qué se debía? ¿A qué se debía esta serie de normas jurídicas? En la antigüedad existían ciudades con sistemas jurídicos propios. Recordemos que en la Edad Media, en la llegada de los grandes reinos, de los principados, de los grandes castillos, cada reino, cada castillo podía establecer su propia norma jurídica. Y esto presentaba o generaba que dentro de esa pluralidad de normas jurídicas
se generara una intención de aplicar la norma jurídica de quien pertenecía a ese lugar en un lugar distinto. Entonces, debido al flujo constante, debido a que los mercaderes o los comerciantes de aquella época tenían la necesidad de trasladarse de un reino a otro, se veían en la dificultad de, al momento de presentarse una situación o un problema de tipo jurídico, establecer cuál era la norma con la que iban a resolver ese conflicto. Si iba a ser la norma jurídica con la que él provenía o de donde él venía, o era la norma jurídica del lugar donde se encontraba él en ese momento. Entonces, debido a que cada norma, inclusive aunque las distancias fueran muy cortas en aquel periodo, eran distintas, pues obviamente se producía una dificultad a la hora de determinar cuál ley debía de aplicarse en esos casos concretos para resolver esos problemas que se suscitaban. Y como lo describía en aquel momento el historiador Hans Lewald, llegaban a ocurrir situaciones incluso tan complejas como la validación de los propios instrumentos testamentarios. Un testamento, cuando una persona fallecía, el poder determinar cuál era la norma aplicable o cuál era la norma válida que debía de utilizarse para darle solución a los herederos, establecía una gama amplia de posibilidades. Se podía determinar normas jurídicas como la lex fori o la ley del fuero, es decir, si la persona había fallecido en un territorio determinado, se aplicaba esa norma jurídica en donde él había fallecido. Pero ¿qué pasaba con estos instrumentos en donde, les comento, la persona era extranjera, ni siquiera había nacido en ese territorio? Y el testamento aún más se había hecho en otro lugar distinto. Entonces, el número de posibilidades de resolver esos casos aumentaba, se iba ramificando, iba creciendo, iban saliéndole brazos y esto hacía que el juez o quien debía de resolver estos asuntos tuviera esta dificultad para determinar. Obviamente que estamos hablando de una situación compleja, de un elemento que implica la posibilidad de aplicar varias normas jurídicas en un mismo sentido, pero obviamente esto no significaba que debían de ser de carácter de aplicación simultánea. Y por el simple hecho de no ser de aplicación simultánea, era necesario entonces determinar cuál de todas ellas debía de aplicarse. Entonces, en ese sentido, en esas características, el derecho anglosajón, el derecho del common law, estableció el llamado método de los conflictos o el llamado método conflictual o el conflict law, que permitía establecer mecanismos, que permitía establecer métodos que pudieran resolver de una manera objetiva, de una manera metódica, cuál de las normas debía de ser aplicable y cuál no. Obviamente buscando beneficios, buscando agilidad procesal, buscando todos los medios y las herramientas que dieran peso a que se aplicara una norma concreta frente a la otra. Ese fue un primer método que dio origen a estos temas del derecho internacional privado. Un segundo método que se utilizaba para determinar las normas jurídicas aplicables a casos concretos fue este segundo elemento que se conoció como el método de personalidad de leyes. Y este método de personalidad de leyes, nacida también en la época del Imperio Romano, establecía un enfoque político, pero también metodológico, que consistía en aplicar una ley a partir de la calidad de la persona. Es decir, a partir del origen o a partir de la descendencia que tenía determinado sujeto, determinada persona, ya sea por sus creencias religiosas,
por el grupo étnico al que pertenecía, por su estatus social. Esto iba a ser un factor determinante para establecer qué norma debía de aplicársele a ese sujeto. Y como ustedes sabrán, en Roma existían dos tipos de leyes. Una primera ley que se conoció como la Ius Civile, es decir, una ley aplicada con exclusividad para los ciudadanos romanos, y un segundo instrumento normativo que fue denominado como el Ius Gentium, es decir, una norma jurídica aplicable a todos aquellos que no eran ciudadanos romanos y en donde estaban incluidos los extranjeros y los esclavos. Entonces, dependiendo de la calidad que tuviera esta persona, dependiendo de la categoría que tuviera esta persona, se le aplicaba un sistema jurídico o el otro. El mecanismo que fue adoptado entonces por este sistema jurídico romano fue adoptado por otros pueblos. Y estos pueblos, al implementar este sistema de personalidad de leyes, tras la caída del Imperio Romano y la mezcla entre los pueblos bárbaros que fueron conquistando parte del territorio romano, produjo o provocó que el aplicar el método de personalidad de leyes fuera imposible, porque ya no había certeza para el operador jurídico, para el juez, ya no existía la certeza ni la precisión de determinar si se le aplicaba un derecho civil o un derecho de gentes. Y esto, con el paso del tiempo, entre más se iba mezclando la cultura, la raza, la sangre entre las culturas, el proceso, la metodología de la personalidad de leyes, poco a poco fue quedando en desuso. Fue prácticamente incapaz de poder determinar con precisión la ley que le correspondía a cada uno de los individuos. Debido a esta situación, debido a esta complejidad de establecer entonces un mecanismo eficiente para poder aplicar la norma jurídica en casos concretos, sobre todo en estos casos donde se involucraban personas extranjeras, fueron poco a poco estableciendo métodos más rígidos, más eficientes, que permitieran establecer un punto en común, un punto de conexión, de vinculación, que permitiera que todos o la gran mayoría pudiesen estar de acuerdo. Y a lo que llegaron, una de las primeras conclusiones en las cuales se llega es establecer como un punto en común las costumbres, ¿sí? Con ello, al establecer la costumbre o el lugar de origen de determinada persona, el juez podía aplicar las leyes en razón de la mayoría. Es decir, el juez establecía lo que era conocido como un llamado concepto de territorialismo, un tipo de territorialismo de leyes o de exclusividad normativa que permitía al juez librarse de todas estas complejidades que existían en la época, enfocándose únicamente en las normas en las que la mayoría estaba de acuerdo que fuesen aplicadas en ese territorio. Entonces, con ese supuesto, con ese precedente, la ley aceptable en un territorio no era la ley establecida por cada individuo en lo particular, sino lo que establecían en comunidad, un derecho común. Es decir, la aplicación conocida como la Lex Fori pasó a convertirse en un derecho común en donde todos estaban de acuerdo, en donde todos estaban conformes o la mayoría estaba conforme, más bien dicho, en que se aplicaran este tipo de normas jurídicas. Así, aunque una persona la siguiera o la cogiera un sistema jurídico distinto y ésta pretendiera realizar actos jurídicos
fuera de su territorio, forzosamente debía de ajustarse a la norma señalada por el lugar en donde él pretendía hacer esos actos jurídicos. Es decir, esta persona llegaba a este territorio y en este territorio debía de respetar y cumplir con las normas jurídicas que establecía ese lugar. Así se establecía una generalidad y una imposición territorial de la norma jurídica en aquel momento. Estos elementos obviamente que dieron razón, que fueron importantes porque resolvieron en principio situaciones básicas, situaciones que en aquel momento resultaban complejas y que en principio se puede ver que los orígenes, el génesis del derecho internacional privado no fue inicialmente desarrollado para establecer normas de carácter internacional, sino que pretendía determinar o lo que pretendía establecer o resolver era las dificultades que había de aplicar una norma jurídica de un territorio, de un principado, de un reinado en mi territorio. Entonces, ¿qué es lo que hace este nuevo método, este método de territorialidad de las leyes? Pues viene a facilitar eso, pero no contemplaba o no establecía una estructura de carácter internacional y mucho menos establecía una tendencia de tipo global. Simplemente resolvía situaciones locales, situaciones territoriales no muy extensas dentro de ese territorio. Y lo que resultaba aplicable en ese momento, pues se enmarcaba en este jus comune o derecho común, que permitía vincular el proceso, el elemento base de la mayoría en un derecho general. Y como lo mencionaba en un principio, en el proemio de esta charla, los antecedentes del derecho internacional privado datan desde esta época de la Edad Media. O sea, la herencia dejada por el Imperio Romano tras su caída y la llegada de los grupos o los bárbaros había creado de alguna manera una situación caótica en la actividad gubernamental, abriendo obviamente un paso de incorporar poco a poco, frente a este caos que existía, un poder de tipo eclesiástico, ¿sí? Aprovechando esa situación, entendiendo esta dificultad de los pueblos de poder incorporarse o poder llegar a la paz, la iglesia es una de las principales promotoras de esta paz, donde la fuerza del Estado pues iba poco a poco ir siendo impulsada por el poder papal. Y los pueblos fueron dirigidos principalmente a estos núcleos eclesiásticos, a estas iglesias, bajo las religiones cristianas, bajo las religiones musulmanas, católicas, etcétera, etcétera, con el fin de establecer estabilidad y regular de manera mucho más certera, mucho más objetiva este proceso. Y obviamente tras este avasallante poderío papal que se empieza a introducir poco a poco dentro de estos grandes territorios, pues la sociedad se ve impuesta y en algunos casos de forma forzosa a establecer un pensamiento basado en la fe, un pensamiento de creencia religiosa y que sus ordenamientos jurídicos, su esencia normativa, pues va a tener esta carga moral. También debemos de establecer que dentro de estos orígenes del derecho internacional privado, en este mismo periodo de la Edad Media, un tanto más avanzado en la época, surgen también las llamadas escuelas de los llamados glosadores y posglosadores,
que dentro de las corrientes estatutarias, que fueron estos últimos, los posglosadores, serán quienes incorporarán a finales del siglo XIII una serie de síntesis, una serie de estatutos existentes dentro de la materia, una vez descubiertos los vestigios que había dejado el derecho romano y que jurídicamente fueron estudiados por estos juristas italianos, por estos glosadores y posglosadores en su mayoría italianos, y que principalmente uno de ellos, que es Bartolo de Sassoferrato, serán los que darán paso a este llamado derecho internacional, tanto público como privado, y sobre todo darán paso a este periodo de lo que es el derecho privado moderno internacional. Obviamente que también el surgimiento del derecho internacional privado, moderno en este caso ya hablando, va a traer consigo una serie de formulaciones, de métodos que van a permitir ir incorporando en las corrientes estatutarias los ideales de los llamados estados-nación. Si ustedes recordarán, los estados-nación surgen a mediados del siglo XVI y hasta principios del siglo XIX, principalmente en lo que es Francia, grandes autores como Charles Dumoulin, Bernard de Gadré y autores holandeses como Rodebush, Boede, Huber, van a ir estableciendo poco a poco los principios retomados por el derecho romano, por los italianos, por las escuelas italianas, las glosas y las posglosas, e irán incorporando en sus estudios los principios que darán paso a la formulación del concepto clásico del derecho internacional privado. Y esta postura clásica, que parte de la idea de Bartolo de Sassoferrato, que es el principal promotor de estas tendencias, de estas ideologías modernas, darán consigo entonces apertura al concepto de derecho internacional privado hacia lo que es con exclusividad los temas propios de la globalización. Y en este punto, el concepto clásico del derecho internacional privado hace referencia con exclusividad en aquel momento, en esos primeros inicios, al estudio del método conflictual, al estudio del derecho de tipo anglosajón, inglés, americano, que es el derecho de los conflictos. Sin embargo, debemos de señalar, es importante aclarar, que este concepto que surge por primera vez sobre el derecho internacional privado es un concepto restrictivo, es un concepto limitado hoy en día en nuestra actualidad. Y por esta situación, por este elemento, y con el fin obviamente de establecer cierta claridad, de establecer un entendimiento en la materia a que nos referimos dentro del derecho internacional privado, debemos de establecer un concepto dentro de esta rama del derecho que se va a encargar ya como un concepto más amplio, no solo de estudiar el derecho de los conflictos o este conflicto de leyes que hay entre los estados, sino también de estudiar una serie de diversos métodos, es decir, una gama de instrumentos todavía mucho más amplios que van a emplearse para la aplicación y resolución de problemas que deriven del llamado tráfico jurídico internacional, generando así obviamente soluciones que permitan dar elementos de tipo positivo para un común acuerdo o una vinculación entre los estados y sobre todo de los actos que generen los particulares con el fin de brindar soluciones más efectivas, soluciones que no contravengan con disposiciones de los estados en los que cada uno de los entes pueda formar parte.
Obviamente que estos diversos métodos que se van a ir empleando, toda esta gama de soluciones que van a derivar de este ambiente internacional, pues irá permitiendo ampliar poco a poco más esta convergencia que hay entre las distintas temáticas de las relaciones privado-internacionales. Aquí es importante aclarar que a pesar de que estoy tratando de temas del derecho internacional privado, eso no excluye para nada tampoco al derecho internacional público o al derecho internacional en lo general. Es importante saber que nosotros como abogados, como juristas, como estudiosos del derecho, el entender, el conocer los diferentes métodos, las diferentes estructuras y ramas que conlleva el estudio del derecho comparado, del derecho internacional, resulta de gran importancia para nosotros. Y sobre todo, entendiendo este concepto que da origen al derecho internacional privado en el ámbito estricto de la globalización. Pues si hacemos un primer acercamiento, podríamos pensar que el derecho internacional privado es ajeno al fenómeno global. Pues incluso hay autores, les cuento, hay autores que afirman que la globalización afecta solo a la esfera del derecho público, es decir, a toda esta relación que hay entre los estados, entre los países, principalmente en las áreas de la economía, de la tecnología, de los medios de producción, y que poco o nada tiene que ver con el derecho internacional privado. Esta es una postura que se tiene sobre la relación que pudiera tener el derecho internacional privado con la globalización. Sin embargo, el fenómeno de la globalización va todavía más allá de trastocar a su paso espacios no solo del derecho público, sino también va a trastocar o va a ir haciendo pequeños roces con los espacios del derecho internacional privado. Y ya que como lo ha indicado incluso autores como en aquel momento Calvo Carava, la idea de ir modificando la estructura social sobre la que opera el derecho, sobre la que operan las relaciones privadas y sobre todo estos actos que en algunos países incluso pueden ser desconocidos, serán elementos y herramientas importantes para vincular áreas como el derecho internacional privado en el sistema global. No me dejarán mentir ustedes, y más ahora que nos encontramos en un ambiente virtual donde podemos llevar a cabo este proceso de interrelacionar o entrelazar culturas, idiomas, pensamientos. Ha sido un proceso de gran beneficio para todos nosotros. Lo que en formato físico, lo que en un formato presencial pudiera resultar no imposible, pero sí difícil, nosotros hoy con la tecnología podemos llegar a esos rincones del mundo que jamás nos hubiéramos pensado. Sí, lugares que en la realidad nuestras condiciones económicas, físicas, sociales nos impiden a veces llegar a tal lugar. La tecnología ha generado que se rompan esas limitaciones, que se rompan esas barreras. Y obviamente que con la globalización, el incluir estos temas globales, el incluir estos temas en el derecho privado, es decir, en el derecho entre particulares, pues obviamente no va a resultar ajeno. Estamos presentes, somos parte de este sistema y obviamente el derecho debe de regularlo de alguna manera. Y vamos a ver por qué ocurre esta situación. Para entender este fenómeno, para entender esta situación de la interacción del derecho internacional y esta nueva era de la globalización, debemos de, conocer qué es el término globalización. Debemos
de anteponernos a esta situación, a este elemento que es el término globalización. Y la globalización obviamente resulta un fenómeno muy complejo. La globalización fue acuñada por primera vez en 1983 y fue acuñada para designar y establecer una convergencia entre los mercados del mundo, ¿sí? La Real Academia de la Lengua Española establece incluso que la globalización es un proceso, es una formulación entre la economía, los mercados, el desarrollo de la tecnología, la comunicación, y que estos en conjunto van a adquirir una dimensión de tipo mundial, ¿sí? De modo de que cada uno de ellos, cada uno de estos elementos, va a ir enmarcado en ser un instrumento, una herramienta que permita conectar a un país con otro y que se puedan generar acuerdos comerciales, gubernamentales, políticos entre entidades de gobierno. Eso es lo que establece la Real Academia de la Lengua Española. Y obviamente también autores como Rodan definen la globalización también desde este ámbito económico. Es decir, Rodan establece y define la globalización como un proceso que va a ir abarcando las causas, los cursos, las consecuencias de la integración internacional y transcultural de la humanidad en actividades no humanas. Fíjense, actividades no humanas. Esto quiere decir que para ellos la globalización es todo lo que no está involucrado estrictamente con el ser humano. Es decir, estos elementos tecnológicos, mecánicos que permitan desarrollar estas actividades de producción en un espacio obviamente mundial. Y refieren también, aunque restrictiva su concepto, su definición, también están conscientes de que cada uno, cada investigador, cada profesionista, cada estado, cada país, establece un concepto de globalización distinto y que va a ir encaminado, va a ir aguardándose frente a las necesidades del mismo. Y que aunque la gran mayoría o casi todos los estudios de la globalización van enfocados a los aspectos de tipo económico, esto no quiere decir que la globalización sea ajena a otros entes, a otras materias de la humanidad. Y que si bien los estudios que se hacen en esta rama están restrictivos o restringidos o limitados a estas ramas en lo específico, no hace o no limita la idea a que la globalización también tenga estas otras tendencias de estudio. Y tan así lo afirman este autor, Rodan, que incluso en un estudio que él hace sobre el concepto de globalización, él logra localizar más de 120 conceptos diferentes de lo que es el término globalización. Y de que de estos 120 conceptos de globalización, 60 por lo menos hacen referencia a la situación económica, ¿sí? 60 se enfrascan exclusivamente a hablar de globalización sobre economía, pero que los demás, el restante, a pesar de que no habla exclusivamente de cuestiones económicas, sí aborda, sí establece aspectos que incluyen a la política, a las ciencias sociales, a los elementos jurídicos, inclusive, que va a denotar que entonces la globalización sí abarca elementos del derecho y sobre todo elementos del derecho internacional privado. Otros autores de alguna u otra manera, de forma un poco más técnica,
mencionan también que la globalización consiste en la creación de espacios únicos y se refieren a los espacios únicos donde puedan circular sin limitación alguna, y esto es importante porque mencionan, deben de ser espacios donde se pueda circular sin limitaciones alguna, bienes, servicios y sobre todo elementos económicos como el dinero. Y este concepto de globalización que establece esta nueva idea de no limitar la circulación de estos productos, de estos bienes, de estos servicios, puede ser también atribuida a lo que son los aspectos jurídicos del derecho, sobre todo aquellos que impactan en la persona o en la familia. Es decir, estos autores hablan de un concepto de globalización muy amplio que abarca características muy extensas y en lo que no podemos dejar de lado que en la terminología de la globalización suele ser utilizado también para factores sociales, familiares o personales. Y que la esencia amplia, la esencia general que establecen estos nuevos autores con este concepto de globalización va a permitir incorporar en el panorama jurídico, como lo es el derecho internacional, elementos que van a entrelazar al derecho internacional y a la globalización, porque lo que busca el derecho internacional, pues es precisamente no limitar el espacio entre personas y dar solución a esos problemas sin establecer bloqueos, sin establecer impedimentos que permitan a acuerdos, eh, a acuerdos positivos entre las partes. Entonces, la globalización se ha caracterizado entonces por ser un promotor del desarrollo de la tecnología y de la comunicación y las telecomunicaciones. Y obviamente hoy en día, como les comentaba, el Internet se ha posicionado como un elemento insignia dentro de la era de la globalización. Incluso ya sin él sería casi imposible hablar de avances de globalización. Hoy en día el Internet, la tecnología ha sido fundamental para el desarrollo humano. El hecho de que les comentaba, nos encontremos en una situación de pandemia en donde algunos lugares nos encontramos trabajando desde nuestras casas, esto no ha limitado el hecho de poder generar situaciones de tipo económico o académico, como lo estamos haciendo hoy en día, gracias a la Internet y a la tecnología. Nos hemos transformado obviamente en una sociedad de tipo global, en donde estas fronteras físicas que surgían en estos primeros estados-naciones han pasado a ser prácticamente elementos inútiles, ¿sí? Una sociedad que día a día crece en un ambiente de constante movimiento, donde las mercancías van de un lugar a otro, donde los servicios, donde las personas pueden establecer comunicación por medios electrónicos a distancia, ha generado que las posibilidades de realizar estos actos jurídicos, como es el incluso casarse, resolver problemas jurídicos o cometer delitos, sea una situación de interés mundial. Y esto les digo en razón de que las relaciones, incluso en el carácter privado, como es el casarnos, el divorciarnos, el pagar pensiones alimenticias o cuotas compensatorias alimenticias, ha quedado fuera de los espacios de limitación territorial. Y esto ha sido un elemento muy importante en cuanto a que nuestra sociedad ha sobrepasado ya todos los límites en cuanto a los sueños o las ideas que en siglos pasados habían quedado incluso en papel, en estas ideas que pudieran ser en aquel momento ideas un tanto descabelladas, ¿no?
Y lo anterior hace posible que entonces esta interacción política, cultural, social, tecnológica y jurídica, principalmente entre naciones y continentes, sea un referente, sea un elemento eh, eh, general, principal, para entender que el tratar de establecer un concepto global es una tendencia que debemos de seguir. El problema está en que a pesar de tener estas grandes ventajas que muestra la globalización, el poder quitar estas fronteras, por lo menos desde estos espacios eh, digitales, ha presentado una brecha muy fuerte y muy extensa de cruzar debido a que los sistemas jurídicos en el mundo no han podido ceder parte de lo que llamamos la soberanía en beneficio de todos. Y muchas de las veces esto se debe a que el ceder ese beneficio no va a ir dirigido a un ente en lo particular estatal, refiriéndome al ámbito estatal, sino va a ir a un ente no estatal que muchas veces generará o establecerá una situación de miedo, de incertidumbre para algunos países, para algunos estados, para algunos territorios. Y una situación todavía un poco más impensable hoy en día son los modelos que propone la globalización, estos elementos que propone que para resolver conflictos los estados formen parte de asociaciones o foros o congresos internacionales y que cedan parte de su autoridad a estos órganos colegiados internacionales y que sean estos organismos internacionales los que dicten y resuelvan a través del derecho. Todavía los estados-nación o a estos estados territorialmente limitados les genera incertidumbre, les genera miedo establecer estos caminos. Y mucho tiene que ver también el hecho de que los elementos, las formas en las que se establece la norma jurídica tienden mucho a vincularse con la idea de la cultura, ¿sí? No es de sorprendernos entonces que el derecho internacional tenga una función importante en este ámbito de la globalización, pues para poder materializar esta idea de una globalización jurídica, de un elemento en un contexto mundial del derecho, es necesario también incorporar a la cultura, ya que el derecho y la cultura son fenómenos dependientes uno del otro. Y resulta evidente aún más que para poder vincular estos elementos, el poder hacerlo es una tarea prácticamente titánica. Y es que, por lo que resalta el derecho internacional privado, tratar de llegar a acuerdos en espacios como en materia de familia, en materia civil, en materia de comercio, es una ardua tarea debido a este factor llamado cultura, este factor cultural. En todas las sociedades, en todos los lugares, la cultura es distinta, las costumbres son distintas. Y esto es lo que ha limitado en que la cultura y el derecho logren unificar un derecho de tipo universal. Esto es lo que le ha dado también gran importancia al derecho internacional privado en nuestra era de la globalización, porque aun y cuando se han establecido nuevos espacios de comercio, nuevos métodos para poder llegar a acuerdos entre personas de diferente parte del mundo, lo cierto es que la costumbre sigue imperando y sigue siendo un factor muy importante al momento de resolver problemas derivados del tráfico jurídico internacional.
pues la cultura nos establece entre su interior elementos como el arte, las creencias, la moral, eh, los hábitos, el lenguaje, que van a ser elementos que al momento de incorporarse, pues obviamente sean situaciones difíciles y donde la metodología que implementa el derecho internacional privado siga teniendo relevancia hoy en nuestros días, porque a pesar de que aún no hemos podido llegar, por lo menos en esta parte de Latinoamérica, eh, hablando en lo particular, a un sistema global o a un derecho común, lo cierto es que hay países que lo han intentado y que lo están trabajando hoy en día. Esta idea, y ya para ir concluyendo, y el papel que juega el derecho internacional privado dentro de esta era de la globalización, es de suma importancia, ya que verdaderamente hablar de un Estado global donde las naciones puedan deslindarse de sus raíces culturales o por lo menos llegar a acuerdos dentro de los aspectos de la culturalidad internacional, va a ser un elemento poco aplaudida por los estados. Y que en lo que sí se pueda llegar a los acuerdos, en esta iniciativa de poder llegar a acuerdos en común, el derecho internacional privado ha gestado, ha creado esta serie o esta gama de instrumentos, de metodologías que van a permitir no solo tratar de incorporar aspectos de tipo normativo entre las partes en conflicto, sino también tratar de ir vinculando y llegando a acuerdos en común entre los estados, para que poco a poco en el futuro se pueda llegar a hablar, entonces, ahora sí, en una medida mucho más amplia, de un entendimiento de una comunidad de tipo internacional. Y la solución, obviamente, a controversias derivadas de este tráfico jurídico internacional sea mucho menos accidentado, sea más eficiente y sobre todo permita, entre otras cosas, una sociedad donde los medios de tecnología y estos medios de comunicación sean una herramienta más para la solución de controversias internacionales, borrando definitivamente, y sería un sueño que aquí le llamamos un sueño guajiro, un sueño utópico, el poder borrar estas líneas entre los estados, borrar estas fronteras y poder llegar entonces a una realidad mucho más amena, mucho más evidente en las necesidades de paz entre la sociedad. Les agradezco a todos su tiempo, el espacio. Espero haya quedado un poco de tiempo para los comentarios. Es un tema bastante amplio, bastante extenso, pero me trataré de limitar a lo que me permitieron de ponencia.